La batalla de los dioses en un tiempo remoto, cuando el mundo era joven y misterioso. Los dioses de las diferentes mitologías se reunieron en un lugar llamado el Ojo del Mundo. El objetivo era claro: determinar quién tendría el control absoluto sobre los territorios del mundo. La tensión en el aire era palpable y los dioses se preparaban para la batalla más épica de la historia. Los dioses en pugna: mitología griega, Zeus, rey de los dioses; Poseidón, dios del mar; y Hades, dios del inframundo, se presentaron con sus armas y poderes divinos. Zeus blandía su rayo, capaz de destruir montañas y ciudades. Poseidón controlaba los mares y los terremotos, mientras Hades gobernaba sobre la muerte y el inframundo con su casco de invisibilidad y su llave del inframundo. Mitología azteca: Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra; y Quetzalcóatl, dios de la sabiduría y la creación, se unieron a la batalla con sus plumas y símbolos sagrados. Huitzilopochtli era un guerrero formidable, capaz de controlar el sol y la guerra. Quetzalcóatl poseía la sabiduría y el conocimiento de la creación. Mitología inca: Viracocha, dios creador, se presentó con sus poderes elementales. Viracocha había creado el mundo y controlaba los elementos, y el Inti, dios del sol, con sus poderes divinos sobre este astro. Mitología egipcia: Anra, dios del sol, y Anubis, dios de la muerte, se unieron a la batalla con sus símbolos y poderes mágicos. Ra era el dios del sol, capaz de controlar la luz y la vida. Anubis gobernaba sobre la muerte y el más allá. Mitología hindú: Brahma, dios creador; Vishnu, dios preservador; y Shiva, dios destructor, llegaron con sus poderes cósmicos. Brahma había creado el universo, Vishnu lo preservaba y Shiva lo destruía para renovarlo. Mitología nórdica: Odín, dios de la sabiduría y la guerra; y Thor, dios del trueno, se presentaron con sus armas y poderes divinos. Odín poseía la sabiduría y el conocimiento de la guerra, mientras Thor controlaba el trueno y la protección. Viracocha versus Zeus, la danza cósmica de la creación. La batalla de los dioses: Anun, choque de panteones. El cielo se convirtió en un lienzo de guerra cuando Viracocha y Zeus se enfrentaron. Zeus, el señor del Olimpo, desató su furia en una tormenta de rayos, cada descarga un látigo de energía pura destinado a doblegar la voluntad del dios creador inca. Los rayos caían con una precisión implacable, buscando el corazón de Viracocha. Pero este permanecía inamovible, como una montaña ancestral. Con un gesto sutil, casi imperceptible, Viracocha invocó la energía latente de la Pachamama. No se trataba de una defensa burda, sino de una armonización con la tierra. La energía telúrica fluyó a través de él, tejiendo un campo de fuerza invisible que desviaba los rayos de Zeus con una elegancia asombrosa. Era como si la propia tierra se negara a ser profanada por la tormenta olímpica. Viracocha, sin mostrar ostentación, respondió con el soplo de la creación. No eran llamas ni rayos, sino una emanación de energía primigenia, la fuerza que dio origen al universo. El soplo de la creación envolvía a Zeus, no para destruirlo, sino para mostrarle la vastedad y la complejidad de la creación. Zeus, acostumbrado a la adoración y al temor, se sintió desconcertado. El soplo de la creación no lo atacaba, pero lo inundaba con una sensación de pequeñez, de insignificancia ante la inmensidad del cosmos. Sus rayos, antes símbolos de su poder, ahora parecían meras chispas en la oscuridad. En un intento de reafirmar su dominio, Zeus invocó el rayo maestro, la condensación de todas las tormentas del Olimpo. El haz de energía pura se dirigió hacia Viracocha con la fuerza de un cataclismo, buscando aniquilarlo y demostrar su supremacía. Pero Viracocha, con una serenidad inquebrantable, simplemente extendió su mano. De su palma emanó una luz suave, un resplandor que parecía contener la esencia misma de la vida. La luz interceptó el rayo maestro, no para destruirlo, sino para transformarlo. El rayo maestro, al entrar en contacto con la luz de Viracocha, se disipó en una miríada de colores, creando un arco iris cósmico
que iluminó el cielo. La energía destructiva se había convertido en belleza. La furia en armonía era una demostración sutil, pero innegable del poder de la creación sobre la destrucción. Zeus, atónito, comprendió que Viracocha no buscaba la dominación, sino la comprensión. Su fuerza no radicaba en la aniquilación, sino en la transformación. En ese momento, el rey del Olimpo sintió un respeto profundo por el dios creador Inca, un reconocimiento de que existían fuerzas más allá de su comprensión. La batalla no terminó con una victoria ni con una derrota, sino con una revelación. Zeus aprendió que el verdadero poder reside en la armonía con la creación, en la capacidad de transformar la destrucción en belleza. Viracocha, con su serenidad y su sabiduría, había demostrado que la fuerza más grande es aquella que se ejerce con amor y respeto por la vida. Poseidón versus Huitzilopochtli, océano contra sangre. En las profundidades del océano, Poseidón y Huitzilopochtli libraban una batalla brutal. Poseidón, con su tridente, agitaba los mares, creando olas gigantes que se elevaban como montañas líquidas y se estrellaban con furia contra el dios azteca. Yuichiro Pokutori, sediento de sangre, respondía con invocaciones de criaturas marinas monstruosas, serpientes marinas colosales y tiburones con mandíbulas de obsidiana. El agua se teñía de rojo con la sangre de las criaturas marinas y los propios dioses. Poseidón, con un rugido, invocó un remolino gigante que arrastraba a Huitzilopochtli hacia las profundidades, pero el dios azteca, con un grito de guerra, se liberó del torbellino y atacó con una lluvia de flechas de obsidiana, cada una buscando el corazón de Poseidón. Hades versus Anubis en inframundo. En conflicto en el inframundo, Hades y Anubis luchaban por el control de las almas. Hades, con su casco de invisibilidad, invocaba legiones de espectros y sombras, cada una buscando arrastrar a Anubis a las profundidades del Tártaro. Anubis, con su cabeza de chacal, respondía con el poder de la momificación, transformando a los espectros en estatuas de piedra y desatando maldiciones ancestrales que hacían temblar las almas de los muertos. El inframundo se convertía en un laberinto de sombras y maldiciones. Hades, con un gesto de su mano, abría abismos sin fondo, tragando a las almas y a los propios guerreros de Anubis. Pero el dios egipcio, con un canto fúnebre, resucitaba a los muertos, transformándolos en guerreros esqueléticos que luchaban a su lado. Thor versus Ensi. Van fuerza contra destrucción. En un campo de batalla cósmico, Thor y Shiva se enfrentaban en un duelo de fuerza y poder. Thor, con su martillo Mjolnir, golpeaba con una fuerza imparable, cada golpe capaz de destruir planetas enteros. Shiva, con su danza cósmica, respondía con olas de destrucción, desatando la energía del universo en forma de fuego y caos. El suelo temblaba bajo el peso de sus golpes. Cada impacto de Mjolnir creaba cráteres incandescentes, mientras que las olas de destrucción de Shiva desintegraban la materia a nivel atómico. Thor, con un rugido de furia, lanzó Mjolnir hacia Shiva, pero el dios hindú, con un movimiento de su mano, desvió el martillo y respondió con un rayo de energía cósmica que golpeó a Thor en el pecho. Odín versus Quetzalcóatl. Ingenio contra sabiduría en un plano sutil. Odín y Quetzalcóatl se medían en un duelo de ingenio y sabiduría. Odín, con su conocimiento de la guerra y su capacidad para prever el futuro, anticipaba los movimientos de Quetzalcóatl, contrarrestando cada estrategia con una astucia implacable. Quetzalcóatl, con su sabiduría ancestral y su conexión con la naturaleza, respondía con trucos y engaños, utilizando el poder de la ilusión para confundir a Odín. El campo de batalla se convertía en un laberinto de espejos y sombras. Odín, con un ojo penetrante, buscaba la verdad detrás de las ilusiones de Quetzalcóatl, mientras que el dios serpiente emplumada, con una sonrisa enigmática, lo guiaba hacia trampas y callejones sin salida. Ra versus Anginti, en duelo solar. Ra, con su disco solar resplandeciente, lanzaba rayos de energía pura, haces de luz abrasadora que buscaban consumir a Hinti.
el dios Inca, con su propio control sobre el sol, respondía con olas de calor intenso, emanaciones que hacían arder el aire y derretían la piedra. El cielo se convertía en un crisol de luz y calor. Cada rayo de Ra creaba explosiones solares, mientras que las olas de calor de Inti evaporaban los océanos y secaban la tierra. Ra, con un gesto de su cetro, invocó una tormenta solar masiva, un torrente de energía que amenazaba con destruir el mundo. Pero Inti, con un canto sagrado, invocó la energía de la Pachamama, la Madre Tierra, y creó un escudo de energía que protegió al mundo de la tormenta solar. El resultado, después de una batalla épica, los dioses se dieron cuenta de que ninguno podía vencer al otro. La lucha había sido tan intensa que el mundo había sido devastado y podría ser destruido por acción de los dioses mismos. Estos habían sufrido heridas profundas y divinas. En un momento de lucidez, los dioses decidieron que no habría un vencedor absoluto. En su lugar, cada grupo de dioses se retiraría a su propio espacio del mundo, gobernando sobre sus respectivos dominios sin interferir con los demás. El nuevo orden, los dioses griegos, se retiraron al monte Olimpo, gobernando sobre el cielo y la tierra. Los dioses aztecas se establecieron en el sol, controlando el ciclo del tiempo y la agricultura. Los dioses incas se asentaron en los Andes, gobernando sobre la naturaleza y los elementos. Los dioses egipcios se retiraron al Nilo, controlando la vida y la muerte. Los dioses hindúes se establecieron en el cosmos, gobernando sobre el ciclo de la creación y la destrucción. Los dioses nórdicos se retiraron a Asgard, gobernando sobre la guerra y la sabiduría. La batalla de los dioses, enseñó una lección importante, que el poder absoluto no es el objetivo, sino el equilibrio y la armonía. Desde ese día, los dioses gobernaron sus respectivos dominios en paz, cada uno respetando el espacio del otro. Y así, el mundo continuó su curso, con los dioses observando y guiando desde sus respectivos tronos.